En Puerto Montt, 26 de septiembre de 2017, siendo las 9 horas con 3 minutos, se reanuda audiencia de juicio oral en causa RIT 70-2017. Bien, muy buenos días. Reanudamos la audiencia y corresponde que procedamos a recibir los alegatos de clausura de la defensa, partiendo por la defensa del acusado Anguita Medel. Señor Ponce. Gracias, señoría. Buenos días. Un segundito, Chao. un segundito. Ahora sí. Gracias, señoría. Buenos días. Muy buenos días. Abro comillas y cito textual. Ambas manos fueron amarradas de modo envolvente y firme con un vínculo liso, suave y más bien blando, en etapa peri o post-mortem, antes de que el cuerpo fuera dispuesto en su ubicación final, permaneciendo el vínculo in situ por periodo prolongado y retirado violentamente poco antes del hallazgo. Informe número 6878 del 2014, agregado en julio del 2015 al Ministerio Público, evacuado por la doctora Bustos, sobre el cual depuso en juicio. Abro comillas y cito textual. Los miembros superiores del cadáver fueron movilizados poco antes del hallazgo del cuerpo, extrayéndosele violentamente el vínculo que amarraba ambas manos, movilizando cabeza y brazos. Informe 6878-2014, evacuado por la doctora Bustos, punto sobre el cual depuso en el juicio. Abro comillas y vuelvo a citar textual. Antes del hallazgo, el cadáver fue intervenido, extrayéndose una amarra de ambas muñecas. Informe número 6878 del 2014, evacuado por la doctora Bustos, punto sobre el cual también depuso en juicio. Sin embargo, su señoría, todas estas afirmaciones plasmadas por la doctora Bustos en su informe del año 2015, la salvadora de esta investigación, que a nuestro parecer tiene más dotes de digitadora o novelista de ciencia ficción que de perito, fueron desechadas por ella misma en tan solo 20 segundos de contrainterrogatorio. En efecto, tal como consta en el registro de audio 170828-11-128, minuto 30:00 al minuto 30:00:20, ante la incompatibilidad de esta conclusión con el testimonio de José Heriberto Pérez, prestado en la carpeta y en la reconstitución de escena, la perito termina señalando expresamente ante la pregunta de mi colega que este episodio de las amarras y el retiro violento antes del hallazgo del cuerpo ya no existe. Es decir, las muñecas ya no fueron amarradas y por tanto no hubo amarras que sacar violentamente, y entonces, ¿qué sentido habría tenido que se moviera el cuerpo? Tesis que incluso el querellante particular ha sostenido en su alegato de clausura. No olvidemos, su señoría, que parte importante de la extensa declaración de la doctora Bustos fue para asegurar que tanto las extremidades superiores de la víctima como su cabeza habían sido movidas entre que fue depositada en el lugar en que fue encontrada y el momento de su hallazgo, siendo la razón de esta intervención el sacar las supuestas amarras que tenía en las muñecas. Esta es, su señoría, la seriedad de la prueba del Ministerio Público. Esta es la seriedad de la pericia que le permitió revivir la investigación y que facilitó que el fiscal, tal como lo vimos en uno de los videos que exhibió, saliera diciendo en junio del año 2015 que un perito del Servicio Médico Legal y del Abocar de Carabineros había establecido a ciencia cierta la intervención de terceros en la muerte de doña María Viviana Heger Macé. Es decir, su señoría, la doctora que hizo 4.500 autopsias, menos esta, la doctora que ha ido a 1.500 sitios del suceso, menos este, primero afirma que hay amarras, pero en estrado las niega sin haber tenido a la vista el cuerpo, sin haber tenido a la vista la polera. Y no obstante ello, el Ministerio Público y la querellante quieren fundar en este peritaje la causa de muerte violenta con intervención de terceros. Su señoría, tal como dijimos en nuestro alegato de apertura, y lo que al parecer no fue bien comprendido ni por el Ministerio Público ni por el querellante, nuestra solicitud de absolución se basa en la insuficiencia de la prueba para acreditar la imputación que se hacía a nuestro representado. Nunca dijimos ni le prometimos a este tribunal defender y acreditar la teoría del suicidio,
defender y acreditar la teoría de la conspiración del querellante, defender y acreditar la teoría del robo con homicidio o defender y acreditar la existencia de un complot para asesinar a Jaime Anguita. Es más, podrán recordar ustedes que afirmamos que nuestro representado también asistía a este juicio con la esperanza de que este tribunal le diera una respuesta definitiva sobre qué es lo que le había ocurrido a su esposa. Pero si hay algo de lo que nos hemos formado convicción a lo largo de estas casi 20 jornadas de juicio, es que la labor de la Fiscalía y de las policías en esta investigación ha sido lamentable, vergonzosa, llena de ripios, llena de faltas, inobservancias y negligencias. Mismos ripios e inobservancias que el fiscal ha reconocido en su alegato de clausura y que no obstante pide al tribunal pasar por alto para el momento de formar convicción sobre la condena de ambos acusados. Terminado este juicio, estamos más convencidos que nunca que la prueba incorporada a este proceso no cumple con los estándares del artículo 340 del Código Procesal Penal para dar por establecida la participación punible de mi representado. Y no olvidemos que, su señoría, a nuestro representado se le imputa la autoría del artículo 15, número 2 del Código Penal, es decir, inducir directamente al coacusado a ejecutar un delito, en este caso, el asesinato de su cónyuge. Por ende, su señoría, en este alegato de clausura no vamos a decir qué es lo que efectivamente ocurrió ese día 29 de junio del 2010, sino que nuestra labor en este caso es entregarle a ustedes la evidencia de lo que a nuestro juicio son los hechos probados durante el proceso, los hechos que no lograron ser probados y dejar en evidencia las omisiones, inconsistencias, contradicciones e incluso mentiras que fueron vertidas por peritos y testigos durante este juicio. Comparto lo que señala el fiscal en el sentido que es imposible dar cuenta de toda la prueba que se ha rendido. No tendría sentido alguno ir testigo por testigo y perito por perito, no solo por el tema de tiempo, sino porque simplemente hay algunos testimonios que no aportan mucho a lo que se está discutiendo, pero sí creemos que es importante tener en consideración los siguientes aspectos. Primero, es un hecho indiscutido y que el fiscal y el querellante omiten en su alegato que la persona que el día 29 de junio del 2010 a las 13:36 horas llamó a Jaime Anguita no es José Heriberto Pérez Mancilla. En efecto, las declaraciones de Roberto Araya, de los detectives que lo interrogan en el año 2010 y el año 2012, de los peritos retratistas que lo interrogan en el año 2010 y 2012, dan cuenta de lo siguiente. El año 2010, el sujeto que hizo el llamado telefónico es descrito de la siguiente forma: con textura gruesa sin ser gordo, 1,75 a 1,80 centímetros de estatura, pelo muy corto en la zona de los parietales, frente amplia y ausencia de pelo en el resto de la cabeza, bien afeitado, sin barba ni bigote, tez blanca, ojos café claro, vestía una casaca color amarillo, marca Columbia, con letras blancas. El año 2012, nuevamente, se toma una descripción del sujeto que ingresó al cibercafé. Y escuchamos al señor Roberto Araya, y escuchamos al retratista, y escuchamos al detective que le tomó declaración al señor Roberto Araya. ¿Y qué descripción da? Este sujeto tenía buena apariencia, medía 1,78 centímetros, con textura maciza sin ser gordo. Se notaba una persona educada, de un buen nivel socioeconómico. Y agrega, lo anterior lo digo porque el sector donde estaba el ciber es un sector popular y esta persona no encajaba con las personas que frecuentan el sector. A mayor abundamiento, en el video de la Constitución de Sena de diciembre del 2015, el propio acusado Pérez Mancilla señala que ese día andaba con una parca azul con blanco. Y como punto concluyente, recordemos además que a poco andar de este juicio, específicamente el día 29 de agosto, el testigo Roberto Araya en esta sala, en presencia del acusado Pérez, señaló no estar en condiciones de reconocer a la persona que había hecho el llamado, pese a que el día anterior había estado con el fiscal en fiscalía preparando su declaración.
Desde aquí, su señoría, desde este punto preciso, toda la versión de Pérez y la figura del sicariato es golpeada en sus cimientos. Tan solo en cuanto a la altura del sujeto descrito, su señoría personalmente puede apreciar que no coincide con la del acusado que ha asistido todos los días a este juicio. La declaración del asesor criminalístico de la querellante, señor Olmedo, en cuanto a se estableció que el señor Araya atendía sentado el cibercafé, cuestión que no consta en ninguna parte de los informes policiales que rindió, además simplemente es un poco curiosa, por no decir chistosa. Segundo, su señoría, es un hecho indiscutido y que el fiscal y el querellante omiten completamente en su alegato de clausura que el destino que José Pérez Mancilla dijo haberle dado a los 2 millones de pesos que recibió de nuestro representado se acreditó que era falso. No es que no se haya podido acreditar que compró las cosas, sino que los detectives dijeron que era simplemente falso, que se acreditó la falsedad de dichas compras. Las cosas que dijo haber comprado se comprobó que las tenía desde antes en su casa en Cascadas o que las recibió después, el año 2012, por ejemplo, en parte de pago la cocina del señor Zoilo Uribe. Recordemos además, su señoría, que en su declaración del señor Pérez, incorporada a este juicio a través de los funcionarios policiales y dado por el fiscal y el querellante como móvil del sicario, el económico, por la necesidad que tenía de ayudar a su señora enferma, resulta que una vez recibido este supuesto dinero, ¿qué es lo que hace con este? Se compra un equipo de música y le regala una lavadora a su hija. Esta es una inconsistencia de la declaración del acusado Pérez, única vinculación o único antecedente que vincula a mi representado a este crimen, que da cuenta cómo se va cayendo a pedazos esta versión y que no se condice con lo que se ha acreditado en el juicio. Atenta contra la lógica y las máximas de la experiencia que una persona que mata para poder ayudar a su señora enferma termine comprándose un equipo de música y termine comprándole una lavadora a la hija. Cuando aún más los mismos funcionarios policiales dan cuenta de que es absolutamente falso lo que él señala sobre el destino que le había dado a la supuesta plata que recibió. Sin contar además, su señoría, con el testimonio de todos los familiares que respecto a lo ocurrido el año 2010, dice que ninguno lo vio con dinero, que ninguno lo vio con sumas millonarias de dinero, que ninguno lo vio con plata ni comprándose cosas nuevas en esa fecha. Por lo tanto, creemos que existe una duda más que razonable, sino que una certeza de que el señor José Heriberto Pérez nunca recibió esos 2 millones de pesos. Es un hecho indiscutido como punto tercero, y que el fiscal y el querellante también omiten en su alegato, que los funcionarios policiales que llevaron en adelante esta investigación, especialmente los señores Albornoz y Cáceres, evacuaron el informe número 552 de fecha 7 de junio de 2016, donde dan cuenta que no existe en la carpeta de investigación ningún antecedente que dé cuenta de la existencia de la o las reuniones supuestamente sostenidas entre José Heriberto Pérez Mancilla y nuestro representado. No se trata aquí de que existan indicios de la reunión, sino que hay una afirmación categórica del personal policial. No hay ningún antecedente en la carpeta que permita establecer la existencia de estas reuniones. ¿Y por qué son importantes estas reuniones, su señoría? Porque se supone que en una es donde se hace el encargo criminal y se supone que en la otra es donde se realizan los pagos. Es un hecho indiscutido como punto cuarto, su señoría, y que el fiscal también omite en su alegato, que la única supuesta llamada previa entre José Heriberto Pérez Mancilla y nuestro representado sería del 7 de abril del año 2010. La Fiscalía, sea por el motivo que sea, no pudo establecer contactos telefónicos anteriores ni posteriores al 29 de junio del 2010, ni contactos telefónicos entre ambos durante los 15 años que estuvieron trabajando, o según el Ministerio, coincidieron en las empresas Mónaco, Recondo y Puerto Octay.
La única llamada que se ha podido establecer que hubo entre ellos es una del 7 de abril. Y a diferencia de lo que señala el coacusado Pérez, que dice que recibió una llamada de mi representado ofreciéndole un trabajo, cuando se hace el estudio pericial de las llamadas, resulta que quien llama primero es el señor José Heriberto Pérez por 97 segundos y acto seguido la llamada le es devuelta por 38 segundos. Es decir, esta teoría de que el señor Jaime Anguita habría llamado de mutuo propio a José Heriberto Pérez Mancilla, según los dichos del mismo, no tiene asidero en la prueba, porque la única prueba que hay es que esa llamada asociada a un teléfono que podría haber sido de Jaime Anguita, la hace primero el señor Pérez Mancilla. Ahora, el Ministerio Público ha insistido, su señoría, en el argumento de que nuestro representado obstaculizó la investigación desde esa época porque no les avisó que tenía este otro teléfono de prepago activado en junio del año 2010. Pero resulta, su señoría, que todos vimos aquí los afiches que se publicaron. Y los afiches que se publicaron consignaban el teléfono celular 8199-2650, que es el que está anotado en esa muralla, y consignaban también el teléfono de prepago. ¿Qué otra cosa que puede ser que no ocultar ese teléfono? La policía conoció ese teléfono el día mismo que el afiche fue publicado. No lo investigó, no consiguió el tráfico de llamados. Eso no es imputable a nuestro representado. Eso no es sino otra carencia o debilidad de la investigación llevada adelante por las policías y la fiscalía. Quien quiere ocultar un número telefónico no lo publique en un afiche que repartió por toda la región, su señoría. Eso es una falacia. Quinto, es un hecho indiscutido y que el fiscal omite en su alegato que según la declaración de José Heriberto Pérez Mancilla, el supuesto pago de los 2 millones de pesos se habría realizado 3 o 4 días después del 29 de junio de 2010, muy temprano, afuera de la constructora Puerto Octay. En esto hicimos incluso el ejercicio con uno de los peritos para ver qué día correspondía el tercero, qué día correspondía el cuarto, e incluso hubo un 332 con un testigo para que dijera efectivamente que era 3 o 4 días y para que quedara claro que era muy temprano. Cuando vimos en la pericia del señor Gabriel Barría, que analizaba las georreferenciaciones del teléfono celular de don Jaime Anguita a partir del 29 de junio del año 2010, esta defensa en el contrainterrogatorio fue día por día a partir del día en que aparecen llamadas de Jaime Anguita hechas en Puerto Montt. El primer día en que Jaime Anguita es georreferenciado en Puerto Montt es el lunes 5 de julio del 2010 a las 3 de la tarde. Luego el martes 6 de julio a las 11:51. Luego el miércoles 7 de julio a las 11:13. Luego el jueves 8 de julio a las 16:13. Y finalmente el viernes 9 de julio llega a la oficina a las 9:33 de la mañana. Es decir, el día que llega más temprano de esa semana. Por ende, el primer día que va Jaime Anguita a Puerto Montt es el sexto. Y el primer día que Jaime Anguita va a Puerto Montt muy temprano es el 10º. Y eso, su señoría, no calza con lo que señala el imputado Pérez o el acusado Pérez respecto al día y hora en que habría recibido el pago. Y no nos dejemos engañar, su señoría, por la respuesta fácil del Ministerio Público, que nos puede decir, pero eso es solo cuando el celular se ocupa, porque cuando el celular no se ocupa, no sabemos dónde está el señor Jaime Anguita. Pero analizamos el tráfico de llamadas de todos los días, del 29 al 10 de julio. Y en esos tráficos de llamada no se presenta ninguna laguna de tiempo en los días indicados que haya permitido establecer que Jaime Anguita pudo viajar a Puerto Montt sin ocupar su teléfono celular. Por ende, su señoría, la primera ubicación de Jaime Anguita en Puerto Montt es al día sexto y la primera ubicación de Jaime Anguita en Puerto Montt muy temprano en la mañana es el día 10º.
Hablando, su señoría, además, tanto lo ha traído a colación el Ministerio Público como el querellante, de las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, resulta inverosímil que un acusado, arrepentido y compungido por el delito que ha cometido, no recuerde con precisión qué día lo llamaron, cuándo se juntaron a planificar, cuándo se juntaron al pago, así como tampoco recuerde el número de teléfono que usaba o desde el cual lo llamaron, incluso si lo hubiera hecho para poder defenderse en un caso futuro como para ser pillado. No resiste análisis de estas lagunas de memoria, salvo que haya matado por encargo tantas veces que las víctimas se le confundan, cosa que tampoco es el caso hasta donde sabemos. Es un hecho indiscutido, su señoría, y que el fiscal omite en su alegato, que José Heriberto Pérez Mancilla, el día 14 de mayo del 2009, el día 6 de agosto del 2009 y el día 10 de enero del 2010 tenía frondosa y larga cabellera, cuestión que además es refrendada por su excónyuge, Clara Ruiz, quien en estrados, el día 12 de septiembre, preguntada por el fiscal en el minuto 8:45 de su declaración, señala que el año 2010 Pérez tenía cabello y que recién el 2013 lo vio calvo. Y en el contraexamen, minuto 22 y siguiente, es más específica aún, dando razón circunstanciada de sus dichos y recordando episodios concretos. Y señala, abro comillas, en marzo de 2010 fue a hablar con Pérez por un tema del Cristian, uno de sus hijos. Y luego en noviembre de 2010 fue a hablar con Pérez a propósito de ir a buscar las cosas del colegio del Camilo. Y en ambas ocasiones tenía el pelo largo y crespo. Las fotos que esta defensa exhibió a los funcionarios policiales Cáceres y Vera fueron ejemplificadoras. Evidencia número 44, 926 33 763, contenidas en el informe 345-2010 de fecha 16 de agosto del 2010. Estas fotos, contenidas en el disco 77, nombres mayo 09 102, enero 10 106, enero 10 108, septiembre 9 86, y las contenidas en el disco 4 de 7, septiembre 09 023 y septiembre 09 034, dan cuenta de lo que estamos diciendo y el tribunal las pudo apreciar. En cambio, su señoría, el día de ayer, el fiscal pretende decir que la persona que está retratada el año 2012 coincide con la ficha de captura de la cédula de identidad del señor Pérez del año 2005, teniendo a su disposición fotos que dan cuenta de que 5 meses antes del delito Pérez tenía otro aspecto, teniendo la declaración de su cónyuge que da cuenta de esto. El fiscal pretende hacer el ejercicio de coincidencia con una foto tomada 5 años antes de los hechos, 7 años antes de la confección del retrato hablado del 2012. Además, su señoría, sorprende y llama la atención que los funcionarios policiales Cáceres y Vera afirmaron en estrados nunca haber visto estas fotos, nunca haberlas visto, pese a que sí fueron capaces de encontrar aquellas fotos que eran útiles a la teoría del caso del Ministerio Público, porque las fotos donde aparece la hija de mi representado con la cámara filmadora estaban en el mismo disco duro donde estaban las fotos de José Heriberto Pérez Mancilla. Ayer el fiscal dijo que el reconocimiento de Jaime Anguita respecto de su vínculo con José Heriberto Pérez carecía de valor porque era tardío, porque se había prestado meses después cuando ya se había acreditado por numerosas diligencias que se conocían, diligencias documentales, diligencias de testigos. Qué fácil habría sido, su señoría, qué fácil habría sido si la policía hubiera hecho bien su labor y al igual que esta defensa hubieran visto las fotos que exhibimos o lo hubieran consultado sobre este punto directamente a Jaime Anguita, cosa que no hicieron, porque durante todo el tiempo que Jaime Anguita estuvo privado de libertad nunca lo citaron a declarar. La declaración de Jaime Anguita se produce a raíz de una petición de esta defensa. Por lo tanto, si el fiscal quería consultarlo en este punto, pudo haberlo citado a declarar antes y no lo hizo. Su señoría, si incluso en la foto septiembre 086 aparecen Jaime Anguita y José Heriberto Pérez juntos, aparecen juntos.
Y pese a haberla visto por primera vez, el señor Cáceres, en el minuto 31 de su continuación de declaración, reconoce a José Heriberto Pérez y dice que además tiene el pelo largo e incluso que tiene pelo arriba en la cabeza. Estamos seguros, su señoría, que ni siquiera el fiscal había visto estas fotos, que ni el querellante había visto estas fotos, porque si no, necesariamente otro tuvo que ser el proceder del Ministerio Público. Esta, su señoría, es otra de las muestras de ineficiencia o de falta de objetividad de la labor del ente persecutor. Su señoría, el disco duro en que se contienen estas fotos lo tiene el Ministerio Público desde julio del año 2010. Hace 7 años que tienen en su poder una foto donde consta que José Heriberto Pérez Mancilla y Jaime Anguita trabajaron juntos. Hace 7 años el Ministerio Público tiene una foto que da cuenta de una forma objetiva de las características del pelo, que ha sido un tema central de la discusión en este juicio, del señor José Heriberto Pérez Mancilla, y simplemente pasaron por alto esta información. Su señoría, es un hecho indiscutido y que el fiscal y el querellante, más que omitir en su alegato, lo tergiversan de alguna forma, es que Jaime Anguita, dicen, no habría participado en labores de búsqueda, y ayer el querellante señor Coronado dijo que en realidad era una participación cosmética porque sabía que estaba siendo intervenido su teléfono. Afortunadamente, los avances de la tecnología permitieron que tanto ustedes como nosotros escucháramos en directo conversaciones del año 2010 entre Jaime Anguita y Ricardo Heger y el subcomisario Muñoz y el cabo Vallejos. Y ahí se puede apreciar, su señoría, la actitud colaboradora de genuina preocupación de Jaime Anguita por la búsqueda de su esposa. Si incluso, su señoría, en una de las primeras grabaciones que escuchamos, Jaime Anguita le dice a su concuñado Francisco Huenchuñir: Francisco, peleemos después, este es el momento de estar unidos, unamos nuestros esfuerzos y una vez que esto se solucione, peleemos todo lo que queramos, pero este no es el momento. La evidencia material número 45, las interceptaciones telefónicas, que no voy a repetir los números, pero el tribunal las conoce, dan cuenta incluso de la planificación de la búsqueda con perros. Pero quizás, en este sentido, la interceptación más importante, su señoría, es la 002146-1, en la cual Jaime Anguita, hablando con su cuñado Ricardo Heger, 1 o 2 días antes del 10 de agosto del año 2010, le señala que expresamente le pidió a Carabineros que partieran con los perros desde la pieza matrimonial. Y Carabineros le dijo que no, que la búsqueda era al revés, desde el exterior hacia el interior. Llama la atención también, su señoría, en este punto, y aunque me desvío un poco de esto, que se ha dicho aquí que una de las actitudes inconsecuentes o incoherentes de Jaime Anguita fue presionar y amenazar a Ricardo Heger para que no continuara en las labores de búsqueda. Pues bien, su señoría, ustedes escucharon interceptaciones telefónicas, comunicaciones del señor Ricardo Heger con el señor Jaime Anguita de los días 8, 9 e incluso 10 de agosto, donde dan cuenta de un trato bueno, de un trato cálido y de esfuerzos conjuntos para encontrar a María Viviana Heger Macé. Esas amenazas no son tales y solo fueron declaradas en estrados por primera vez por estos testigos. El hecho de que Jaime Anguita haya pedido que los perros partieran desde la pieza matrimonial, donde estaba el cuerpo, hacia el exterior, no solo consta de la declaración de la interceptación telefónica, sino que el cabo Vallejos también lo reconoce, que en su informe consigna que a petición de Jaime Anguita se había querido hacer la búsqueda desde la casa hacia el exterior y que el procedimiento que ellos empleaban era el inverso. Es decir, su señoría, las horas y horas de intentos del Ministerio Público por decir que Jaime Anguita obstaculizaba las labores de búsqueda, especialmente de las búsquedas con perros, se caen a pedazos. Si lo escuchamos directamente pidiéndolo al oficial de Carabineros, y el oficial de Carabineros o cabo de Carabineros lo refrenda en estrado.
Respecto a las labores de búsqueda, también, su señoría, tuvimos el testimonio de otros funcionarios policiales que dieron cuenta que efectivamente Jaime Anguita participó en labores de búsqueda y, por ende, si los testigos del Ministerio Público no lo vieron, será seguramente porque participaron en otras salidas, pero no en las que estuvo Jaime Anguita. En ese sentido, el comisario Muñoz fue explícito en señalar que Jaime Anguita sí participó en labores de búsqueda. Es un hecho indiscutido, su señoría, y que el fiscal también omite en su alegato, que si bien la cámara de video recuperada pareciese ser del mismo modelo de la que compró Jaime Anguita, no se puede afirmar a ciencia cierta que sea la misma. En efecto, mientras informes policiales dan cuenta de que dicha cámara de video no tiene memoria interna, los testigos Clancy, Alejandra, César Igor y Barquero dan cuenta de haber revisado y borrado imágenes desde la memoria interna y afirman además que la cámara no traía ni memory stick, ni DVD o CD. Además, respecto del número de serie de la misma, no se pudo establecer la coincidencia, por lo que podemos afirmar que puede ser un mismo modelo, pero que no es a ciencia cierta la misma cámara. Incluso Sony Chile, en el medio de prueba documental número 26, dice que ese producto, en atención al número de serie, no calza con ninguno de los que ellos tienen. Recordemos que ese año Dimarsa vendió 13 cámaras, cuestión que fue reafirmada incluso por los funcionarios policiales. Es decir, este antecedente pone incluso en duda la ubicación espacio-temporal de José Heriberto Pérez Mancilla el 29 de junio del año 2010 en Parque Stoker. Es un hecho indiscutido, su señoría, y nunca objetado por esta parte, que las reparaciones en el muro de Parque Stoker y que la instalación de la campana no le hicieron los hermanos Oyarzún. Pero dista mucho de estar acreditado a ciencia cierta que esas reparaciones las haya hecho José Heriberto Pérez Mancilla. En primer lugar, porque ni Vivian Anguita en Estrados, ni Rosa Martínez en Estrados, ni Mónica Higgins en Estrados, ni Francisco Buenchumir en Estrados, otros familiares de ella o de Jaime Anguita, vecinos y trabajadores del sector, declaran conocerlo de antes ni haberlo visto el día de los hechos. Recordemos que Vivian y Mónica Heger son quizás las personas que, aparte de María Viviana Heger, más tiempo pasaban en esa casa. Y ambas declaran no conocer a José Heriberto Pérez con anterioridad. Rosa Martínez declara que en una ocasión vio a un señor hacer reparaciones, pero en caso alguno reconoce que dicho señor sea José Heriberto Pérez Mancilla. Recordemos que Francisco Buenchumir declara que en una oportunidad Jaime Anguita le recomendó unos trabajadores y entre esos trabajadores no estaba José Heriberto Pérez Mancilla, supuesto mano derecha de mi representado. Nadie había oído hablar nunca de Pérez, nadie. Y no obstante, el Ministerio Público pretende hacerlo pasar por la mano derecha. Además, su señoría, en la declaración de José Heriberto Pérez del día 7 de diciembre del año 2010 ante el fiscal, solo declara haber reparado las baldosas del piso, mas no señala la muralla. Tampoco en esa declaración señala haber instalado la campana. Y por cierto, tampoco en esa declaración declara haber reparado el techo de esta pieza de servicio. Y en este sentido, y pese a que volveremos sobre ello más adelante, llama la atención la afirmación del Ministerio Público en cuanto a la soltura de cuerpo que habría tenido José Heriberto Pérez al momento de la reconstitución de escena. Ucía pudo observar que durante todo el recorrido al interior de la casa hasta llegar a la pieza, iba delante de él la cámara y él iba siguiendo al camarógrafo. Su señoría pudo apreciar también que al ingresar a la pieza, la puerta de la buhardilla ya estaba abierta e iluminada en su interior, cosa que llamó tanto la atención de este tribunal que incluso se le preguntó al perito fotográfico si había habido una fijación y cómo estaba la puerta cuando él llegó, y señaló no recordarlo y no haberlo fijado. En las fotografías que vimos, mientras realizaba las supuestas maniobras de contención,
la puerta de la buhardilla ya estaba abierta, había luces en su interior y había gente en su interior. Y recordemos también, su señoría, que preguntado el señor Albornoz sobre si la información que entregaba el señor Pérez estaba ya o no agregada a la carpeta de investigación al 7 de diciembre del 2015, él reconoce que en su mayoría, que estaba la reconstrucción, que estaban las fotografías del sitio del suceso, que estaba el informe de la doctora Bustos, que estaba el informe de la doctora Borges. Es un hecho indiscutido, su señoría, y que el fiscal también omite en su alegato, que el supuesto anillo que José Heriberto Pérez Mancilla habría sustraído de Parque Stoker no es el mismo que habría tenido Carlos Calixto en su poder. En efecto, Clancy Pérez es categórica en señalar que la única inscripción que tenía el anillo era la que decía 18K, 18 quilates. En cambio, el testigo Carlos Calixto dijo en estrados que tenía un apellido que no recordaba bien si era Anguita o Heger, y que, pese al nutrido prontuario policial que tiene, que el Ministerio Público conocía, sintió temor de que lo pudieran encontrar con una especie receptada. Por lo tanto, su señoría, no existe prueba suficiente para establecer que este supuesto anillo haya sido el anillo de Viviana Heger Macé. Es un hecho indiscutido también, y que el fiscal omite en su alegato, que el teléfono celular que dicen los testigos que José Heriberto Pérez Mancilla les mostró nunca fue recuperado, y que siempre José Heriberto Pérez Mancilla negó haber robado. Esa es otra muestra, su señoría, a nuestro entender, de la falta de coherencia del testimonio del coacusado, el cual, insistimos, es el único elemento inculpatorio directo respecto de Jaime Anguita, el cual tampoco fue introducido directamente por el acusado Pérez, sino que por testigos de oídas y testigos de oídas, porque recordemos que lo que declara Alejandra y Clancy son oídas de José Heriberto Pérez, y lo que declara Albornoz y Cáceres son lo que ellos escucharon, que ellas escucharon. Como punto aparte, su señoría, creemos que es necesario referirnos a la causa de muerte. El Ministerio Público ayer fue categórico en señalar que la causa de muerte es un síndrome asfíctico. Y esta conclusión, esta defensa no la cuestiona. María Viviana Heger Macé murió por un síndrome asfíctico. Sin embargo, llama la atención, su señoría, cómo en su alegato de clausura el Ministerio Público, con suerte, le dedica 5 minutos a este tema, cuando, en contrario, trajo a estrados a 4 peritos médicos que declararon por horas para referirse al tema, los cuales arriban a conclusiones a lo menos diferentes, sino contradictorias entre sí, en cuanto al origen de dicho síndrome, en cuanto a la vitalidad o no de las lesiones encontradas y en cuanto a la participación o no de terceros. Los doctores Velletti y Riquelme, apoyados en el examen directo del sitio del suceso, de la inspección personal del cuerpo, arriban a la conclusión de que no hubo intervención de terceros y de que los surcos en la muñeca no son lesiones vitales, sino que son atribuibles a las marcas de la polera café que vestía la Oxisa. Todo esto apoyado además en haber tomado personalmente muestras de tejido, en los resultados de los exámenes histológicos de esas muestras de tejido y en el análisis directo de la polera café y sus puños. Luego depone la doctora Borges, quien reconoció en el contrainterrogatorio que lo suyo era más bien una metapericia, y quien señala, oh sorpresa, no haber recibido la polera, elemento fundamental para el análisis de dichos surcos. Llama la atención también, su señoría, e invito al Ministerio Público a rebatirlo, que ni el fiscal ni el querellante le hayan hecho pregunta alguna de acreditación a la perito Borges. La perito Borges declaró aquí señalando ser doctora, pero no se le hizo una pregunta de acreditación. Por lo tanto,
o no tiene la expertise que debiera tener, o esta es menor que la de otros médicos que no iban con la teoría del caso del Ministerio Público y por eso el Ministerio Público no la acreditó. Lo que es cierto, señoría, es que el día que declaró la doctora Borges no se le hizo por la parte que lo presentó ninguna pregunta de acreditación. Ahora bien, independiente de este tema técnico procesal, es importante tener en cuenta que la doctora Borges afirma haber encontrado un cuerpo saponificado que le impidió tomar nuevas muestras, y en esto fue explícito, llegando a la conclusión en todo caso de que los surcos de las muñecas eran marcas ante-mortem basada en, comillas, mis conocimientos y experiencia, contextualización del hallazgo y las fotografías. Pese a que el resultado de los exámenes histológicos decía lo contrario, ella asegura que estos podrían estar errados porque a veces se confundía la putrefacción con la infiltración. Pero también es sorpresivo que la misma doctora Borges, preguntada por esta lesión en la cabeza, ella señala que no es una lesión vital, que no es una infiltración vital que le haya llamado la atención. Cuando la doctora Bustos, en su informe del 2015, para explicar el mecanismo de sujeción de la cabeza, afirma que esa lesión sí es vital. Pero no podemos olvidar, su señoría, que quien coordinó el equipo multidisciplinario que trabajó el año 2012 en la exhumación fue precisamente la doctora Bustos. Es decir, el año 2012, la doctora Bustos visa un informe que dice que la lesión en el cráneo no es vital, pero el año 2015, al analizar las fotografías, dice no, ahora sí es vital porque concuerda con la historia que vino a contarle a este tribunal. La doctora Borges dijo explícitamente que el cuerpo nunca fue movido después de haber sido depositado en el lugar donde fue encontrado. La doctora Bustos, en cambio, dice que el cuerpo sí fue movido de ese lugar. Y cuando es contrainterrogada, como lo dejamos en evidencia al principio de este alegato, termina reconociendo que en realidad no fue movida. La doctora Borges afirma que basada en las manchas en el suelo y estado del cuerpo, este cuerpo no fue movido del lugar una vez iniciada la descomposición. Consta en el informe del equipo multidisciplinario que coordinaba la doctora Bustos. Pero el año 2015, esta misma doctora Bustos dice que el cuerpo fue movido cuando ya había sido iniciada la descomposición. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué pasa entre el año 2012 y el año 2015? En que en el año 2015 la doctora Bustos solo ve las fotos y en el año 2012 la doctora Borges ve el cuerpo exhumado. La doctora Borges afirma, su señoría, que las marcas de la muñeca podrían ser compatibles con que hayan sido amarradas o sujetadas. Eso es lo que señala su informe pericial. Pero en el juicio declara que además son compatibles con el agarre de las ropas. Repreguntada por esta defensa si esa conclusión la había manifestado antes en su informe, reconoce hidalgamente que no, que esta es la primera vez que lo menciona. Es decir, lo menciona una vez que la teoría del caso del Ministerio Público plasmada en su acusación es que precisamente José Heriberto Pérez Mancilla amarró o agarró desde las ropas a la señora Viviana Higer-Macé. Cuestión aparte, su señoría, son las críticas furibundas que la doctora Borges hace respecto al actuar policial. Minutos 50 y siguientes de su declaración, críticas que surgen a propósito de una pregunta sobre la data de muerte hecha en nuestro contrainterrogatorio a propósito de este trébol. La doctora Borges señala que hay un insuficiente estudio del sitio del suceso que le impide determinar las causas de muerte. Señala que hay ausencia de estudio de las condiciones ambientales de humedad, temperatura. Señala que hay ausencia de fotos más detalladas de cuello y cabeza. Señala que hay ausencia de fotos del lugar donde estaba el cuerpo una vez retirado este del lugar. Señala que hay ausencia de fotos de la chaqueta por el interior
para ver si la chaqueta también tenía puños o no. En cuanto al rol del herbicida, su señoría, la doctora Borges fue aún más categórica y señaló que hubo una información muy mal trabajada. Dice que la botella de herbicida fue levantada un día y 2 días después fue fijada en el sitio del suceso, lo cual le parecía a ella por lo menos anormal o extraño. Dijo que en la descripción de la botella faltaba contenido sin estar cuantificado, pero cuando llega al servicio médico legal, la botella viene con más. Y ella dice, yo no me puedo explicar, y lo dijo con una sinceridad que llamaba la atención, ¿cómo podía ser que a medida que iba pasando el tiempo e iba siendo manipulada esta botella, en vez de tener menos, tuviera más? ¿Cómo se iba llenando esta botella? Para concluir que este tan mal trabajo de la botella de Roundup le impedía ni siquiera a ella considerarla como una de las posibles hipótesis de la muerte de la señora María Viviana Heger. Señaló expresamente, no puedo considerar dentro de mi análisis una evidencia con tanta irregularidad. Irregularidad que en caso alguno fue resuelta por los detectives que llegaron en juicio, porque todos ellos dan cuenta de que la botella al ser levantada no fue medida. Y desde ahí en adelante todo el resto es especulación. En cuanto a estas hojas verdes, la doctora Borges vuelve a decir que el sitio del suceso fue el mal manejado. Hay plástico donde está el cuerpo. Los pies de los funcionarios están apoyados en el suelo directamente. Al lado del cuerpo están los zapatos de un PDI con un cubre calzado roto, a pocos centímetros del pie de la oxisa. Nosotros vimos esos cubre calzados, sociedad, los vimos. Hay un PDI sin buzo. Hay una bolsa de basura sobre la cual sacan fotos de la ropa. Bolsa en la cual incluso hay una huella de una pisada. Así se manejó la evidencia en el sitio del suceso. Hay falta de prolijidad en el manejo del sitio del suceso que le impiden a ella ocupar el sitio del suceso para datar la muerte. El cadáver es ensuciado con escombros de la muralla, incluso en aquellas partes en que tenía ropa, después de haber sido desnudado. Estas son las conclusiones, su señoría, de un perito de la Fiscalía sobre el manejo del sitio del suceso. En este contexto, no podemos hacer caso omiso del testimonio del doctor Velletti, quien a la época debe haber sido el mejor tanatólogo con el que contaba la Policía de Investigaciones, tanto así que el sitio del suceso se clausuró y se esperó su llegada desde Santiago a Puerto Varas para que él fuera el primero que analizara el sitio del suceso y participara directamente en la autopsia junto con la doctora Riquelme. Basta para saber el prestigio de este médico con consultarle al fiscal regional o al fiscal Lamas cuántas condenas han logrado durante todos estos años producto de informes del doctor Velletti. El doctor Velletti, su señoría, hace presente que en el cara y cuerpo de la víctima había abundante vómito. La doctora Nubia Riquelme, en su declaración, señala que ella lava el cuerpo de este vómito. Y el químico Torres depone en estrado señalando que en las conclusiones de su informe llega a la conclusión de que eran vómitos sanguinolentos. Conclusión a la que arriba no solo por el examen directo, sino que también por el examen de laboratorio de dichas secreciones. Y si hay algo en que coinciden todos los médicos, su señoría, es que el vómito es un acto vital. Es el acto de una persona viva y excepcionalmente pueden haber regurgitaciones del cadáver. Pero tenemos que tener presente de que no hay vómitos en la cama, no hay vómitos en el suelo de la pieza, no hay vómitos en el pasillo de la buhardilla, solo hay vómitos en la cara y ropa del cadáver y un par de manchas a su lado. Y lo más sorprendente sería es que pese a esta evidencia científica, química, pericial, de observación directa, la doctora Bustos en su informe dice que eso no es vómito, porque lo que ella ve son hongos, porque tiene pelitos. Así lo dijo, ahí se ven los pelitos del hongo. Entonces nosotros tenemos que creerle a la doctora Bustos, que no tuvo a la vista
el cuerpo, que no tuvo a la vista estas secreciones, que se meta al bolsillo las conclusiones de los doctores que analizan el cuerpo, que se meta al bolsillo las conclusiones del informe químico del señor Torres y creerle que estos son hongos. Su señoría, eso es poco serio. Es poco serio que una profesional de la medicina en un juicio como este se siente a dar una conclusión basada en lo que ve en una foto. En cuanto a los surcos de las muñecas, el informe y declaración del doctor Belletti son particularmente clarificadores. En primer lugar, porque es el único médico que estuvo en el suceso. Él señala y se lo explica al tribunal cómo le llama la atención que las marcas o surcos en las muñecas que él vio en el sitio del suceso se transforman a una velocidad casi escandalosa para ponerse más oscuras y hacerse más evidentes los surcos. Eso lo dijo aquí el doctor Belletti. Dijo, me llamó la atención cómo en el sitio del suceso eran muy claritas y casi imperceptibles y una vez sacado del cuerpo y desnudado se fueron acrecentando y ya en el día de la autopsia, al otro día, estaban muchas más marcadas estas surcos en las muñecas. Y señaló en su declaración que esas marcas que él atribuía a las ropas eran fácilmente confundibles con señales de amarra, adelantándose quizás a una situación como la que nos encontramos hoy día, que una persona, sin haber visto esas marcas en directo, diga que en realidad corresponden a amarras. Como dijimos, su señoría, estos surcos solo fueron vistos por la doctora Borges y Bustos en fotografías tomadas fuera de la bordilla. Fuera de la bordilla. Pues en las fotografías del cuerpo dentro de esta, la parca cubría totalmente una muñeca y parcialmente la otra. De hecho, en las fotos número 67 DSC 2075, 69 DSC 2078 y 100 DSC 2133 del informe fotográfico 265-2010, sobre el cual depuso el perito Jorge Velázquez, perito 9 del auto de apertura, se puede apreciar cómo la manga izquierda de la polera café está más descosida que la otra, siendo coincidente con la muñeca izquierda, donde el surco es menos marcado que en la muñeca derecha. Lamentable o coincidentemente, su señoría, esta polera se perdió y nunca pudo ser debidamente periciado. Posición del cuerpo, su señoría. El doctor Belletti dice que la posición en que el cuerpo fue encontrado es natural. Sin embargo, el Ministerio Público, respaldado por la doctora Bustos y su reconstrucción del año 2012, dicen que es imposible que la posición en que fue encontrado fuera natural. Es decir, lo que se le pretende hacer creer al tribunal y a nosotros es que el imputado Pérez se dio el trabajo de poner el cuerpo en dicha posición, en la oscuridad absoluta, cuestión que además no coincide con la forma en que el acusado Pérez, en la reconstitución de escena, señala haber dejado el cuerpo. Porque si el imputado Pérez dejó el cuerpo como dice que lo dejó, y ya tenemos claro, porque la doctora Bustos se desdijo, que nadie movió el cuerpo, quiere decir que entonces la señora María Viana Germacé sola se puso en la posición en que fue encontrada. No queda otra explicación. Y eso sí que atenta contra la lógica y las máximas de la experiencia. Inexistencia e intervención de terceros. Justo los médicos que estuvieron en el sitio del suceso y la autopsia la descartan. A contrario sensu, quienes llegan a la conclusión contraria son aquellos que no tienen a su disposición el cuerpo o solo lo ven en foto, aquellos que no van al sitio del suceso o que solo lo ven en fotografías. Finalmente, respecto al valor de las exhumaciones, el doctor Belletti fue claro y dijo que estas no sirven, que no arrojan resultados, salvo cuando la autopsia había sido mal hecha.
y que en este caso el trabajo hecho en la autopsia había sido siguiendo todas las líneas de la Lex Artis. Y la doctora Borges y la doctora Bustos en estrados dijeron que la autopsia llevada a cabo por el doctor Belletti y la doctora Riquelme no tenía ningún reparo y que lo único que ellos tenían eran diferencias de interpretación de sus resultados basados en las fotografías que habían visto. Por eso, su señoría, nos sorprende la ligereza, la poca dedicación que el Ministerio Público le dio a este punto el día de ayer. Porque, como lo dije, no habló de este tema más de 2 segundos. Y por lo mismo, reiteramos nuestra alegación del alegato de apertura, en el sentido de que son ustedes, el tribunal, los llamados a determinar con certeza cuál es la prueba pericial más fiable y creíble. Aquella que estuvo presente en el sitio del suceso y tuvo a su disposición el cuerpo, la polilla y la muestra de tejidos, o aquellas metapericias basadas en fotos y que contradicen además los informes del laboratorio. Respecto al móvil, su señoría, todos nos hemos preguntado por qué alguien encargaría el asesinato de un ser querido, en este caso, de su esposa. El Ministerio Público en su alegato de clausura dijo que Jaime Anguita estaba aburrido de su mujer y de que su suegra y cuñada se fueran a meter a su casa. ¿Aburrido de qué? Si la suegra no iba nunca a la casa. Quedó claro que quien viajaba a Río Frío era María Viviana Heger y que Jaime Anguita casi nunca la acompañaba. La infidelidad del año 2003, es decir, Jaime Anguita esperó 7 años para vengarse de esta supuesta infidelidad. Eso repugna, sí, las reglas de la lógica y la máxima de la experiencia. El reencuentro del año 2010, Eduardo Galloso en estrado negó que hayan vuelto a ser amantes. Es un hecho acreditado en la causa que Jaime Anguita supo de la identidad de esta persona recién en el año 2012 y supo de las llamadas telefónicas del año 2010 recién en el año 2012-2013 cuando toma conocimiento de los informes policiales que se van agregando a la carpeta de investigación. Nadie de la familia sabía de la relación entre Viviana Heger y Eduardo Galloso. Nadie, ni siquiera su hermana Mónica, su hermana más querida, su hermana más cercana. A su hija Vivian se lo confiesa un mes antes de su muerte y no le dice tampoco quién es esa persona. Su señoría, ¿alguien en su sano juicio le transferiría el dominio de su inmueble al amante de su cónyuge? Son preguntas que no tienen lógica con los móviles que ha planteado el Ministerio Público. Por su parte, su señoría, el creyente dijo que era por temor a quedarse sin sus hijas, sin sus tesoros. ¿Pero por qué los iba a perder, su señoría? ¿Acaso María Viviana Heger se iba a ir el año 2010? Eso es una mera especulación. ¿Acaso Eduardo Galloso el año 2010 le había ofrecido irse con ella y las niñas? Eso no está acreditado en el proceso. Recordemos que tanto a Wenchumir como a la psiquiatra, Jaime Anguita les señaló que si no eran felices, la solución era simplemente separarse. Eso ya lo había dicho el año 2003 y se lo dijo específicamente a la psiquiatra en su informe psiquiátrico del año 2016. ¿Se quiere hacer creer este tribunal, su señoría, que conforme a las pericias psiquiátricas y psicológicas, Jaime Anguita es una persona tranquila, pero que se acumula puede explotar, que ante emocionalidad intensa puede ser impulsivo? ¿Pero qué delito menos impulsivo y reflexivo hay que el homicidio por encargo? Recordemos además que peritos expertos depusieron en estrados diciendo que dentro de la dinámica de la violencia intrafamiliar, el femicidio o el parricidio era el último eslabón. Y nos encontramos ante una pareja en la cual ni los peores detractores de Jaime Anguita han dado cuenta de un episodio de violencia verbal o física. No hay ningún antecedente judicial o extrajudicial, siquiera a título de rumores, que dé cuenta de esos. No hay. No hay un móvil pasional, no hay un móvil de celos, no hay un móvil económico. El robo será su señoría que tenga que determinar si hubo o no. ¿Cuáles son las principales falencias de esta investigación, su señoría? La primera y más evidente de todas: 42 días un cuerpo en el entretecho de la casa, la cual fue revisada al menos 3 veces con un perito planimetrista que el día de los hechos hace su informe basado en planos que le entregan y no en la inspección personal de la casa, con detectives que dicen que solo asomaron medio cuerpo,
porque estaba oscuro y andaban buscando una secuestrada y no un cadáver. Que en estrados se echaron la culpa entre ellos sobre quién debía buscar y quién no. Porque salvo que hayamos presenciado otro juicio, nadie ha afirmado que el cuerpo fue trasladado en días posteriores de su muerte al interior de ese lugar. Y en este contexto, recordemos que, según el testimonio de Pérez Mansilla, mi representado no fue informado ni tenía cómo saber que su esposa estaba en esa guardilla. Hay un mal resguardo del sitio del suceso inexcusable el día 29 de junio. Circularon decenas de personas por dicho lugar, civiles, policías y fiscalía. Hay una contaminación absoluta del sitio del suceso. Y el comisario Muñoz dijo en estrados que el buen trabajo del sitio del suceso era un 90% del éxito del resultado de una investigación. Y que si el sitio del suceso era mal trabajado, era una investigación que iba a terminar mal como terminó esta. Hay un mal trabajo el día del sitio del suceso, el día 29 de junio, porque no hay levantamiento de huellas de las puertas de acceso, no hay levantamiento de huellas del auto, no hay fijaciones fotográficas de la bodega, de la bardilla o del piso del primer piso dormitorio. Recordemos que ese día llovía. Se levanta la cartera y sus documentos 2 días después de ocurridos los hechos. Lo dijo el experto criminalístico Ciro Olmedo, que 2 días después del 29 de junio fue a la casa a buscar la cartera, cuando seguramente esa cartera ya había sido guardada, ya había sido manipulada, ya había sido tocada por quizás cuántas personas. Vimos las fotos del auto que no permiten a ciencia cierta establecer si se movió o no, porque mucho hincapié se hizo que las huellas daban cuenta de que el auto estuvo siempre ahí, pero su señoría vio las fotos que efectivamente había agua en lugares donde el auto estaba encima. Hay un mal manejo del sitio del suceso inexcusable el día 10 de agosto del año 2010. Hay fijaciones fotográficas incompletas del sitio del suceso y del cuerpo. Hay funcionarios sin calzado plástico con este roto. El cuerpo se encuentra fuera del plástico en el que fue depositado. El cuerpo presenta contaminación por materiales de la pared. No hay fijaciones fotográficas de la bodega y su candado. No hay una fijación del levantamiento del Bound-Up. No se toman muestras del acerrín. No se mide la temperatura. No se mide la bodega de bardilla, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de tener todos los teléfonos de Jaime Anguita, incluso el de prepago que constaba en el cartel, no se consiguen los tráficos de llamada de ese teléfono. En la reconstitución de escena, su señoría, y me voy a referir solo a la reconstitución de escena, no a la reproducción de la declaración que hizo el fiscal para salvar el silencio que hizo el acusado en este juicio, porque escuchamos la declaración del acusado. Eso fue lo que hizo el Ministerio Público, introducir junto a la reconstitución de escena la declaración del acusado Pérez. Es decir, el acusado Pérez, quien se sienta a guardar silencio en este juicio, podemos permitir que los funcionarios policiales que hayan presenciado su declaración la declaren. El tribunal así lo accedió y eso se entendió que es un testimonio de días que se le da la valoración que corresponda. Pero lo que no podemos permitir, su señoría, es que el Ministerio Público use reconstituciones de escena para obtener una declaración grabada del acusado y que en caso de que el acusado en juicio guarde silencio, exhiban esa declaración. Eso es una violación flagrante de todos los principios y garantías de un debido proceso. Por lo tanto, no me voy a referir a lo que dijo no Heriberto Pérez Mansilla en esa reconstitución de escena, porque a nuestro entender es inexistente, sino que me voy a referir a los aspectos principales de dicha reconstitución. El primero, no hay registro ni recreación del candado de la puerta de la bodega ni cómo lo abre Pérez. De hecho, vimos en el video que la modelo ni siquiera pudo abrir y cerrar la aldaba por sus propios medios. El fiscal, sin empacho alguno, declara que estaba el mismo panel y la misma sierra. Dice curiosamente, pero el fiscal omite señalar que esa casa estaba arrendada a terceros desde el año 2012. Y no sabemos si esos terceros habían hecho no modificaciones en esa bodega, no sabemos si esa sierra pertenecía o no a dichos terceros, porque dichos terceros o no fueron interrogados o lo que dijeron no le convenía al Ministerio Público. Vimos, su señoría, que la modelo baja sin cartera y
el acusado Pérez ha dicho que esta iba saliendo. Entonces, la modelo baja sin cartera. María Viviana Heger baja sin cartera. Tiene el auto andando, con las llaves en la mano. Pero sale por otra puerta. Va al auto, lo apaga, deja las llaves del auto adentro de la casa, cierra el auto. ¿Qué lógica tiene esta actuación, señoría? No tiene ninguna lógica. Ya dijimos, su señoría, que más que un trayecto espontáneo hecho por el coacusado Pérez, él pudo simplemente haberse remitido a seguir al camarógrafo, que él lo hizo ingresar a la casa, que él lo hizo subir por la escalera y que lo ingresó al dormitorio. El cubrepiso donde José Heriberto Pérez Mancilla en la reconstrucción o en la reconstitución de escena transporta a María a la modelo es evidentemente, a la vista salta, mucho más ancho y mucho más largo que aquel cubrepiso naranja que vimos en las fotos, que nunca fue levantado y periciado. Cubrepiso que no debe haber medido más de 50 por 60 centímetros, en cambio en la reconstitución la traslada en una frazada, donde, preguntado el perito fotógrafo, dice que cabe prácticamente todo el tronco superior de la modelo en él. Que el cubrepiso naranjo haya estado orinado por las orinas propias de la señora Heger Macé cuando murió, y que con ese piso haya limpiado el suelo, no tiene asidero científico alguno. No hay ningún informe pericial que dé cuenta de la existencia de orina en ese cubrepiso, y tampoco hay algún examen médico que dé cuenta de la presencia de fluidos de orina. Solo hay presencia de fecas en el cuerpo. Que el traslado al interior de la buhardilla lo haya hecho con soltura es la afirmación más sorprendente que he escuchado yo del alegato. Todos vimos cómo la modelo iba ayudando al señor Pérez a pasar de viga en viga. Todos vimos cómo el señor Pérez iba mirando hacia atrás para no pisar donde no había vigas. Y todos nos dimos cuenta que él eso lo hizo con luz. Entonces, su señoría, se nos pretende hacer creer que ese mismo recorrido que le costó hacer con una modelo que lo ayudaba y con luz, lo hizo a oscuras con un cuerpo inerte. Eso, su señoría, atenta contra las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Después de 144 fotos y 38 minutos de video, milagrosamente aparece en la espalda de José Heriberto Pérez la mochila donde habría guardado las cosas que habría sustraído. Podrá parecer baladí o no, su señoría, pero una reconstitución es recrear fielmente lo ocurrido. Y en este caso lo que se hizo fue adecuar a los intereses del Ministerio Público la reconstitución de escena. Otra falencia de la investigación, su señoría, como ya se dijo por otro colega, es respecto del testimonio de Ida Margarita Paredes, donde los funcionarios policiales señalan no tomarle declaración a la testigo de la conversación, Clancy Pérez, por estar agotándose el plazo de investigación. Cuando uno, su señoría, tiene una investigación que ya lleva 7 años, da lo mismo demorarse un mes más o un mes menos. El fiscal o no leyó este informe o simplemente descartó la importancia de esta información. Llama también la atención, su señoría, que después de 5 años, los testigos familiares de Pérez recuerden con tanta precisión las fechas de salida de esta a hacer una changa, de cuándo volvió con las especies y de cuándo habría hecho las declaraciones sobre su participación en la muerte de María Viviana Heger Macé. En cuanto al tiempo que media entre que el señor Coronado y el señor Olmedo reciben la información sobre Pérez, la chequean y se la entregan al fiscal, no creemos necesario hacer más comentarios. Los hechos develados durante este juicio hablan por sí solos.
Ya hicimos mención, su señoría, a las críticas de la doctora Borges. Ya hicimos mención a que no encontraron las fotos de José Heriberto Pérez en el disco duro de mi representado, pese a tenerlas desde agosto del 2010. Tampoco encuentran esta supuesta foto que refiere el señor Monsalves, donde habría estado María Viviana Heger con Eduardo Galloso. Esa foto no existe, no está en el disco duro, no fue acompañada por el Ministerio Público de la carpeta de investigación. Podrán decir que es porque no la encontraron, podrán decir que la escondimos, es falso. El disco duro lo tienen desde el año 2010 y ahí están todas y cada una de las fotos de la vida de Jaime Anguita. Y esa foto no está y por lo tanto, para efectos de este proceso, no existe. Estas son algunas de las muestras, su señoría, de una investigación que, quizás sin miedo a caer en la exageración, sea el peor desastre de la Policía de Investigaciones chilena. Basta recordar que el propio señor Olmedo declaró que en una reunión con los jefes, el jefe superior les dijo: no nos vaya a pasar lo mismo que en Melipilla, donde el cuerpo estaba en el entretecho. ¿Y qué pasó aquí? El cuerpo estaba en la guardilla, 42 días, revisada 3 veces la casa, al menos 3 veces, y no lo encontraron. Hay un tema central, su señoría, que claramente atinge a mi representado más que ningún otro, que es aquel del encargo. Según el Ministerio Público, Jaime Anguita sabía que en junio de 2010 José Heriberto Pérez estaba sin trabajo. ¿Pero en qué sustenta la afirmación de que Jaime Anguita sabía que en junio estaba sin trabajo? Si bien es cierto que el 30 de marzo del 2010 fue finiquitado con Puerto Octay, ¿qué prueba tiene para acreditar que mi representado sabía que no estaba trabajando en otra parte? ¿Algún llamado telefónico? No existen. ¿Alguna reunión? No existen. Es decir, el Ministerio Público especula que Jaime Anguita sabía que después de que dejó Puerto Octay, José Heriberto Pérez Mancilla no estaba trabajando en otra parte. El Ministerio Público nos quiere hacer creer que Jaime Anguita, no sabemos cuándo ni dónde, le dio instrucciones precisas a José Heriberto Pérez Mancilla sobre cómo y cuándo darle muerte a María Viviana Heger Macé. Sin embargo, José Heriberto Pérez Mancilla nunca hace referencia a estas instrucciones en las declaraciones que presta ante el fiscal y la policía. El Ministerio Público nos quiere hacer creer que Jaime Anguita le hizo a su trabajador de confianza, respecto de quien razonablemente tiene que haber sabido entonces que no sabía manejar y no tenía licencia de conducir, el encargo de hacer desaparecer el cuerpo de la mujer desde una casa que se encuentra en una parcela en la carretera. ¿Cómo le encargo yo a alguien que haga desaparecer el cuerpo si sé que no tiene cómo trasladarlo? El Ministerio Público nos quiere hacer creer, su señoría, que José Heriberto Pérez Mancilla, quien habría sido capaz de matar a María Viviana Heger Macé, no se atrevió a exigir el pago del saldo de precio a Jaime Anguita porque éste lo habría amenazado con una bala. Por favor, su señoría, si efectivamente José Heriberto Pérez mata a María Viviana Heger por dinero, ¿quién tendría mayor susto? Evidentemente Jaime Anguita, quien ya sabía lo que estaba dispuesto Pérez. Sin embargo, no hay un solo llamado, no hay una sola amenaza en este sentido. José Heriberto Pérez pudo amenazarlo con avisar a la policía, con atacar a sus pesoros, o ir a verlo a la empresa o a su casa. Y nada, absolutamente nada. Una persona que fue capaz de sofocar hasta la muerte a una mujer indefensa tiene miedo de una persona que le dice que una bala vale más de lo que su vida. Eso es absolutamente inverosímil. El Ministerio Público nos quiere hacer creer, su señoría, que hay una declaración sostenida en el tiempo de José Heriberto Pérez Mancilla. Sin embargo, pese a lo declarado por el fiscal y la PDI, existen negaciones de horas que hace el acusado que no constan en ninguna parte. Hay negaciones en su casa y hay negaciones en el cuartel policial que no constan en ningún registro, obligación de registro que tiene el Ministerio Público. Porque si no, su señoría, con esta excusa de que hay entrevistas y declaraciones, se están violando efectivamente derechos fundamentales de los imputados. Sumémosle a esto el tiempo que además esta información estuvo en poder del querellante y su asesor criminalístico sin control alguno por parte del Ministerio Público.
El Ministerio Público, su señoría, nos quiere hacer creer que no hay ganancia alguna para José Heriberto Pérez Mancilla en asumir un homicidio calificado. Pero frente a un robo con homicidio, claramente que la hay. Y cuando supuestamente se le explicó por parte del fiscal a Pérez la diferencia entre homicidio simple y calificado, el día 7 de diciembre del año 2015, José Heriberto Pérez estaba sin abogado. Sin abogado. Explicarle a una persona que tiene tercero básico la diferencia entre el homicidio simple y el homicidio calificado y el robo con homicidio, entre la media prescripción, entre la existencia de atenuantes y calificantes. Si hasta quienes tuvimos penal 2, su señoría, tuvimos en algún momento problemas para entender esta diferencia. Y pretenden hacernos creer que el señor José Heriberto Pérez Mancilla, sin su abogado defensor, fue capaz de distinguir esto. ¿Quién gana con esto, su señoría? Claramente, el Ministerio Público y el querellante. Resuelven el caso y tratan de alguna forma de tapar las falencias de una investigación llevada en forma desastrosa por años. El Ministerio Público, su señoría, nos quiere hacer creer que a la fecha de los hechos, Jaime Anguita contaba con más de 6 millones de pesos de libre disposición. Pero recordemos que la misma perito señaló que Jaime Anguita ganaba, o ese año tuvo ingresos por 65 millones de pesos, es decir, un promedio de 5 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, no tiene nada de irregular que en esas fechas haya tenido esas sumas de dinero. Asimismo, la perito, de forma sorprendente, afirmó no haber tenido a la vista el cheque cobrado por caja el día 8 de junio del 2010, documento número 28 de la prueba material. Dijo, hay una anotación contable del 2 de julio. Oiga, pero ¿y usted vio? El fiscal exhibió el cheque. Este cheque dice tal cosa. Oiga, ¿y usted vio este cheque al momento de hacer su pericia? No, no lo vi. Es decir, su señoría, el cheque del cual provendrían los supuestos dineros que habrían sido entregados en pago no fue tenido a la vista por la perito contable. Es impresentable. La perito contable tampoco señala saber a qué corresponde el depósito de 2.700.000 pesos del día 18 de junio, que su señoría recordará que se hizo el ejercicio del 332 con ella y solo pudo acreditar dónde se había depositado, pero no a qué cheque correspondía. La perito señaló no haber tenido tampoco a la vista las cartolas de fondos mutuos de Jaime Anguita, de depósito a plazo, de acciones, de inversiones de Jaime Anguita, pese a que el fiscal contaba con la autorización judicial para el levantamiento del secreto bancario de todas sus inversiones. Es otra muestra más, su señoría, de la precariedad de esta investigación y de lo dirigida que se encuentra. El testigo Víctor Acef declaró que para las obras en terreno era necesario contar con dinero en efectivo para pagar una serie de gastos del día a día, que fluctuaban entre los 1 y 3 millones de pesos mensuales. Señaló también que estos gastos habitualmente eran pagados por el ingeniero residente del proyecto, como se relató de forma tal que no solo es evidente, sino que también necesario que Jaime Anguita haya tenido en su poder habitualmente dinero. Luego del cobro de ese cheque por 3.500.000 pesos, Jaime Anguita no vuelve a hacer grandes giros de dinero del cajero automático. Es más, la única suma que se transfiere es a su señora. Es decir, Jaime Anguita no ocupó dinero de su cuenta corriente, sino que ocupó los dineros que provenían de ese cheque. Más en caso alguno se ha acreditado que dichos dineros fueron ocupados para el supuesto pago del premio. En cuanto a la supuesta llamada que le habría indicado quisiera para despistar, aún dejando de lado que es un hecho acreditado que José Heriberto Pérez Mancilla no es la persona que ingresó al cibercafé ese día, Pérez además no es coincidente entre lo que él señala haberle dicho a Jaime Anguita y lo que Jaime Anguita y Cecilia Maldonado relatan sobre el contenido de la misma conversación, cuestión que incluso fue ratificada por los funcionarios policiales. ¿Qué queda entonces, su señoría? Solo el testimonio de Pérez, el cual no fue introducido directamente mediante su declaración, el cual fue introducido mediante testigos de oídos funcionarios policiales y el cual, como espero haber podido ilustrar al tribunal, evidencia graves inconsistencias, contradicciones, omisiones y falsedades, siendo además
no consistente con prueba rendida en el juicio y además no coincidente con las máximas de la experiencia y reglas de la lógica. Mucho se ha hablado, su señoría, de que hay acciones o contradicciones de Jaime Anguita que son contradictorias o ilógicas, que no llamó a su señora. Jaime Anguita ya sabía, por lo que le dijo su hija, que María Viviana Heger Macé no contestaba el fono o que éste estaba apagado. Dentro de la lógica del pensamiento de Jaime Anguita, avalada por los informes psiquiátricos y psicológicos, ¿qué sentido tenía hacer una llamada que no tendría resultados útiles? Se dijo ayer que dejó sola a su hija, a pesar de que se estaba cometiendo un delito. Jaime Anguita, a los pocos instantes de tomar contacto con su hija, ya sabía que éste estaba con Francisco Huenchumir y Mónica Heger. Por lo tanto, es absolutamente falso que dejó a su hija sola a la deriva. Se ha dicho que Jaime Anguita hizo todo lo posible por retrasar su llegada a Parque Stoker. Y la pregunta que me he hecho yo durante todo este tiempo es, ¿qué gana Jaime Anguita con retrasar su llegada a Parque Stoker? ¿Qué ganancia hay para él? Si se suponía que, si estaba al tanto del plan criminal, a la hora en que iba a llegar, María Viviana Heger Macé ya estaba muerta y el cuerpo desaparecido. ¿Qué gana con llegar más tarde? No gana absolutamente nada. Pasa a Carabineros, ya sabemos y está acreditado que Francisco Huenchumila con señora Carabineros. Pasa a buscar al colegio a su hija menor, su señoría. Todos aquellos que somos padres sabemos que en situaciones difíciles lo que uno hace es apiñar el rebaño, estar con los que uno quiere, preocupado de su hija menor. ¿Qué falta de criterio hubiera sido dejar a su hija abandonada al azar? Él pasa a buscar a su hija menor y, aconsejado por profesionales de la educación, la deja en el colegio. No tiene absolutamente nada de ilógico que pase a buscar a su hija. Y ahí donde el fiscal ve maldad, yo veo a un padre preocupado. Se ha dicho que amenazó a Ricardo Heger a no colaborar con la investigación. Sin embargo, escuchamos las interceptaciones telefónicas del 10 de agosto del 2010, donde habla con Ricardo Heger de una forma cordial, amable y cooperativa. Se dijo también que quería evitar las labores de búsqueda con perros. Los audios de las interceptaciones telefónicas son más que evidentes. Y aquí hay otra duda, su señoría. ¿Qué gana Jaime Anguita en que fuera él y no los perros que encontraban el cuerpo? ¿Qué gana Jaime Anguita? No gana absolutamente nada. Quizás tendría menos problemas si hubieran sido los perros quienes hubieran encontrado el cuerpo y no él. Y él pidió que los perros partieran por la pieza matrimonial y le dijeron que no. Se ha dicho que expulsó a la policía y no quiso cooperar con la investigación, cuando escuchamos en una interceptación telefónica que explícitamente solicitó la vuelta de la policía a la casa y el comisario Muñoz se la negó. Se dijo que tenía un matrimonio perfecto cuando era una careta. Es perfectamente entendible que él sintiera que tenía un matrimonio bueno, especialmente porque a partir de los episodios de infidelidad de los años 2003 y 2004, ambos deciden hacer borrón y cuenta nueva. Se ha dicho que dio múltiples versiones a la prensa, y esto se condice a cómo los antecedentes que se fueron agregando con los años a la carpeta de investigación fueron dando cuenta de hechos y circunstancias desconocidas por él. Más aún, si desconfiaba del proceder y eficacia de la Fiscalía y la Policía. Más aún, si ya tenía la calidad de imputado con ocasión de la querella de su suegra, que lo odiaba incluso antes de la desaparición de su esposa. ¿Qué otra cosa se le podía pedir? Se dijo que no quiso ofrecer más dinero por datos del paradero, cuando ya sabíamos que a esa época los funcionarios policiales criticaban que estuvieran ofreciendo recompensas porque esto diversificaba la información que se podía recibir. Se ha dicho que instó por el cierre de la investigación, pero recordemos que el propio texto del escrito, incorporado por el Ministerio Público, da cuenta de las razones que fundan dicha solicitud. No es una solicitud que solo vengo a solicitar el cierre de la investigación, sino que es una solicitud que se funda en los resultados de la investigación del Ministerio Público hasta la fecha, que descartaban la intervención de terceros en la muerte de la señora María Viviana Heger Macé. Además, su señoría, y lo leímos, a un año de esto, el prefecto jefe zonal de la PDI declaró que este era un caso policialmente resuelto, tratándose indiscutiblemente de un suicidio. ¿Se le puede culpar a Jaime Anguita por creer en la versión del prefecto? ¿Se le puede culpar a Carmen Anguita por creer en los testimonios del doctor Belletti y la doctora Riquelme? A nuestro entender no, su señoría. A nuestro entender no. Por ende, señoría, para ir concluyendo, este quizás sea el juicio más mediático y complejo que ustedes como magistrados han tenido que enfrentar.
Esta quizás es la investigación que le pena al fiscal hace más de 5 años y de cuyo resultado puede incluso depender su carrera en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Este es el juicio que ha permitido al abogado Coronado hacerse famoso y aplazar la audiencia de preparación del juicio oral en la causa en que es imputado ya casi por 2 años. Para nosotros es quizás el juicio de nuestras vidas, un desafío profesional inimaginable, que en algún momento pensamos que podía ser inabordable y que seguramente es la envidia de muchos quienes se dedican al derecho penal. Pero para Jaime Anguita, su señoría, este es un momento único, reservado solo para algunas, donde 3 personas, ustedes, están llamados a decidir si lo dejan preso para siempre o si contra el fervor popular deciden en conciencia y conforme a derecho. Es por eso, señoría, que no bastan indicios, no bastan conjeturas, no basta lo que el Ministerio Público y querellante quieren creer o quieran hacernos creer. La evidencia debe hablar por sí sola, autosustentarse, bastándose a sí misma, permitiendo al tribunal llegar a la convicción, más allá de toda duda razonable, de que Jaime Anguita indujo directamente a Pérez Mancilla a asesinar a su esposa con señalamiento específico de día, hora, lugar y circunstancias. La afirmación del fiscal que su teoría del caso, su verdad formal y no histórica, es la que mejor explica cómo habrían sucedido las cosas, no solo es errada, sino que es un atentado flagrante no solo a los derechos y principios básicos del derecho penal y procesal penal, sino a que derechos constitucionales universalmente reconocidos. Nadie puede estar dispuesto a hacer una concesión así ante el ente persecutor para justificar su afán punitivo, simplemente porque el estándar legal no es lo que mejor explica. El tribunal conoce de sobra lo que disponen los artículos 297 y 340 del Código Procesal Penal. Y esa prueba no existe en este juicio, no existe. Es por estas razones, señoría, que volvemos a lo señalado en nuestro alegato de apertura. En este juicio oral, el Ministerio Público volcaría sus esfuerzos en juzgar a la persona de Jaime Anguita, mas no sus actos, por cuanto la prueba de la que disponía, en caso alguno, le permitía acreditar la participación como autor inductor del delito de parricidio de María Viviana Gigermacé. Y es precisamente esta manifiesta falta de argumentos y prueba para traerlo a juicio, unidos a una prisión preventiva que dura casi 2 años, son las circunstancias que nos permiten solicitar con la frente en alto la certeza de tener nuestro lado la verdad, la absolución de Jaime Anguita Medel, con expresa condena en costas para el Ministerio Público y el querellante particular, sin perjuicio de hacer de más reserva de las acciones penales que a su respecto puedan asistir a nuestro representado. Eso es, su señoría, el alegato de clausura de esta defensa, y hacer presente, señoría, que tal como lo comprometimos en su momento, tenemos aquí las fotos que exhibimos, que se las imprimimos al magistrado para que las pueda poner a su disposición. Sí, no hay inconveniente, es parte de la prueba que ya está incorporada a juicio. Bien, vamos a hacer un receso entonces de 15 minutos. Reiniciamos un cuarto para las 11 de la mañana para recibir el alegato de clausura de don Carlos.